Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, lo que estáis viendo es lo que resume a la gala de ayer. Una gala donde se supone se reparten los premios a los mejores videojuegos del año, y a esos ganadores, o la mayoría de ellos, prácticamente siempre se les hace de menos, no se les da protagonismo, y realmente siempre es una puesta en escena bastante mala, e incluso con cierto aire de dejadez, pero hombre, tenemos la ocasión y la oportunidad de ver durante 5 minutos al presentador de la gala discutiendo con este muñeco de la cerdita. Y luego, por cierto, esos muñecos también haciendo un número musical. Para eso sí hay tiempo. Para decirle a los desarrolladores independientes, para decirle a otra serie de creadores que tienen aquí su pequeño espacio para hablar, no. Para eso no hay tiempo. Rápido, que tenemos que anunciar cositas que tenemos patrocinadas por Amazon. Muy bien. Pero en fin, aquí como siempre, vamos a hacer un repaso a cosas destacadas de ayer. En primer lugar, vamos a ir con los ganadores de la noche de ayer, y prácticamente todo se puede resumir en un único y exclusivo nombre: Expedition 33, que fue galardonado con un total de 9 premios en el día de ayer. Ni más ni menos que es el récord histórico de la gala. Nunca antes un videojuego había ganado todo, prácticamente a lo que había estado nominado. Es una cosa absolutamente increíble. De hecho, los premios que no se llevó fueron un par de ellos apenas, como el de mejor sonido, que fue a caer en manos de Battlefield 6, y luego también el de la voz de los jugadores, aunque es un premio ese que la verdad nunca termino de entender yo muy bien que funcione de esa manera. Pero bueno, dicho esto, se acabó llevando el premio a mejor videojuego independiente como debut, también mejor interpretación, mejor dirección de arte, banda sonora, mejor dirección a secas, también a mejor narrativa, mejor juego de rol y por supuesto a mejor título del año. Vamos, arrasó. Por otra parte, hubo ganadores varios que también cabe comentar por aquí. Véase el caso de South of Midnight como videojuego por impacto. Uno de los videojuegos más humildes que Microsoft ha sacado este año ha sido precisamente uno de los pocos ganadores aparte de este. También ha habido espacio para Doom, que se llevó el premio a la innovación y accesibilidad. En ese sentido, poco que discutir también. Por otra parte, el mejor videojuego deportivo y carreras fue para Mario Kart de Nintendo Switch 2, y luego por otro lado también hubo ganadores en el género independiente, como por ejemplo es el caso de Silksong, que fue pues premiado como mejor videojuego de acción y aventura. Como videojuego de acción a secas, Hades fue el que acabó siendo ganador. En el apartado de la vergüenza, por cierto, también tuvimos espacio para Final Fantasy Tactics, un refrito que acabó ganando también el premio como videojuego táctico, con todos los juegazos que ha habido este año. Algo absolutamente incomprensible, pero bueno, ¿qué podemos esperar de estos premios? Siempre tienen que dar el cante en alguna cosa, pero en fin, dicho sea de paso, en general ayer los premios estuvieron más o menos correctos, aunque sí que es cierto que Expedition 33, pese a que es mi videojuego del año y pese a que considero que se merece prácticamente todo lo que le llueva, creo que quizá hay algunos premios muy exagerados, como el de mejor narrativa o mejor videojuego de rol. Lo siento mucho, Expedition es un juego excelente, pero como videojuego de rol, estando Kingdom Come Deliverance 2, pues hombre, la verdad que no tiene mucho sentido, pero en fin, aquí se vota como se vota y ya está, se vota de una manera muy pasional a veces. Y bueno, dicho todo esto, son básicamente opiniones. Repito que por supuesto el videojuego se merece todo lo que se ha ganado, principalmente porque se ha creado desde la humildad. No es un videojuego que digamos haya tenido muy buenos focos, es un título que apareció repentinamente en un evento de Xbox, no hubo prácticamente más presencia de este título en ninguna parte hasta que salió y triunfó. Es lo que comenté hace tiempo en un vídeo. Expedition 33 era un videojuego que ni siquiera tenía el foco en ser el videojuego más destacado de su semana de lanzamiento. Recordad que iba a coincidir con Oblivion. Ojo con eso,
Y al final fue este el que se llevó los focos frente a un videojuego histórico de la industria, frente a un videojuego también premiado en su momento. Es muy meritorio lo que han conseguido. Y además, para más Inri, nada más finalizar el evento, nos hicieron un pequeño regalito. Expedition 33 ya tiene una actualización de contenido completamente gratuita para todas las plataformas. Una actualización que, por ejemplo, te trae una nueva zona, llamada pues los bocetos de verso o algo por el estilo. Básicamente un nuevo mapa, un nuevo escenario con algunas ideas que tuvo pues cierto personaje, vamos a dejarlo ahí. Bien, dicho esto también pues el modo fotografía como acabo de comentar, nuevas pistas musicales, también tenéis unas nuevas batallas contra jefes, también hay un poco más de accesibilidad, más idiomas añadidos y bueno, precisamente hablando de los idiomas añadidos, aquí tenemos a una empresa cuyo videojuego le ha costado 10 millones de dólares. Eso es lo que costó desarrollar oficialmente Expedition 33, se supo durante el día de ayer. Y luego te llegan los amigos de Square y te dicen que es que no pueden traducir un videojuego porque ¡ay! Es que es mucho dinero. Claro, y te llegan estos y no solamente te lo traducen día 1, sino que además cada día te están añadiendo más idiomas. Es absolutamente impresionante, así que bravo para Expedition 33 por todos los premios que se ha llevado, por esa bofetada que le ha metido a la industria del videojuego, que espero que no se quede en una mera anécdota y muchos más estudios se animen a tirar para adelante proyectos de este tipo, por supuesto con presupuestos mucho más bajos, pero con una calidad que está casi por encima de todo lo que hemos visto en esta industria. Nada más que decir. Bravo por Expedition, si no lo habéis jugado, echadle un vistazo por favor. Y ahora vamos con lo que realmente queremos ver en estos eventos, básicamente anuncios, nuevos videojuegos, y hubo bastantes, lo que pasa es que muy mal presentados. Por un lado, Tomb Raider Catalyst, un videojuego nuevo de la franquicia con una reinvención de la protagonista, en este caso una nueva visión que estará disponible durante el próximo año 2027. Ojo porque la verdad tiene muy buena pinta este videojuego, nos promete muchísima acción, desarrollo de puzzles y cosas por el estilo, y en fin pues estará disponible para la generación actual de consolas tanto en el caso de Xbox como en el caso de PlayStation, aparte de por supuesto el PC. No se descarta que en algún momento también dé el salto para Nintendo Switch. Los estudios occidentales en este sentido se están demorando un poco, pero bueno, el videojuego estará ambientado en el norte de la India y bueno, pues tendrá también ese aire aventurero que siempre ha tenido esta saga. Pero ¿saben ustedes qué? No todo se queda en un nuevo Tomb Raider, sino que también tuvimos la presentación del videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Tomb Raider Legacy of Atlantis. Un regreso al videojuego original. Y no es una revisión simple y llana, no, es una reimaginación completa del título lanzado allá por el año 1996, si no recuerdo mal. La protagonista, Lara Croft, aquí está diseñada como la de aquella época en cierto sentido. El estilo de ropa, el estilo pues en general de peinado y de básicamente todo, estás viendo a cómo tendría que ser Lara Croft en el día de hoy. Y este videojuego, ¿saben ustedes qué? Se lanza el año que viene, se lanza en 2026 para las plataformas Xbox, PlayStation y también PC. Un videojuego que pinta que va a respetar todo el legado de aquel título y por supuesto mejorando el apartado jugable y obviamente también más densidad en el apartado narrativo. Yo me subo a este barco. El otro gran anuncio que hubo al inicio del evento fue el del videojuego que ahora mismo os estoy pasando por imágenes. Agarraros los machos porque regresa el universo de Control, ahora llamado Control Resonant. Sí, ese es el nombre elegido para la secuela, sucesor de aquel videojuego lanzado allá por el año 2019. Cambiamos de protagonista, aunque en este caso es una cara conocida. Ya lo sabréis si habéis jugado al primer videojuego, pero bueno, no voy a ahondar en ese tema. Aquí nos ofrecen un título cargadísimo de acción, con mucho combate cuerpo a cuerpo, que es posiblemente uno de los debes que tenía la versión original o el videojuego, digamos, de primera. Así, en fin, pues en ese sentido también promete ser un mundo completamente distópico, promete ser un mundo completamente apocalíptico en el sentido también tecnológico y, en fin, pues hay que decir que todo pinta bastante bien. ¿Y saben ustedes qué? También se lanza el próximo año para Xbox, PlayStation 5 y para PC. Hablaremos largo y tendido de todos estos títulos que acabamos de comentar, pero ayer otra de las grandes bombas fue precisamente
Divinity. Sí, regresa Larian con una licencia que le dio el éxito hace ya muchísimos años y que de hecho ahora vuelve más fuerte que nunca, después de que hayan desarrollado Baldur's Gate 3, que fue también ganador a Juego del Año hace apenas un par de temporadas. Y en fin, pues ¿saben ustedes qué es lo que comentan de este Divinity? Que va a ser incluso más grande que Baldur's Gate 3, que va a ser un videojuego todavía más ambicioso. Cuidado aquí con Larian, porque aquí tienen completa y absoluta libertad creativa para hacer lo que les dé la gana, y en ese sentido pues promete ser un título muy ambicioso. Eso sí, no hemos visto nada del videojuego en movimiento, simplemente una imagen cinematográfica, y tampoco hay plataformas ni fecha estimada. Es un poco de humo, todo se ha dicho. Pero bueno, se resuelve el misterio del famoso monolito en el desierto que nos habían presentado. Por cierto, ayer Capcom se paseó en bolas por el evento, presentando videojuegos como este, Resident Evil Requiem, un título que nos ha puesto en escena a Leon Kennedy. Su regreso ya es completamente oficial, ya lo podemos ver en imágenes y cabe decir que todas las filtraciones eran completamente ciertas acerca de esto. Aunque, eso sí, Leon no se ve tan envejecido. Aquí, pues la verdad que lo vemos más en forma que nunca, posiblemente, y de hecho, pues compartiendo espacio con la otra protagonista que hemos conocido hasta la fecha, con Grace. Vemos a Leon Kennedy teniendo pues un apartado más dedicado a la acción. Recordad que este videojuego se puede jugar tanto en tercera como en primera persona, y aquí yo creo que muchos van a escoger la jugabilidad tradicional. Y cabe decir que también incluso hemos tenido un vistazo a que puedes manejar la famosa motosierra que tanto miedo nos dio en el pasado. Pues oye, la verdad que todo pinta muy bien y el próximo año en apenas unos meses lo tendremos. La misma editorial ayer también se preocupó de lanzarnos la esperada fecha para el videojuego que estáis viendo en pantalla, Pragmata, título que estará disponible finalmente durante el próximo mes de abril. Más concretamente lo hará en el día 24. Y ojo, porque también por sorpresa anunciaron que llegará para Nintendo Switch 2, algo que mucha gente no se esperaba, pero Capcom en esos sentidos se ha puesto las pilas y está a tope con la videoconsola de Nintendo. Por otra parte, aprovecharon también para anunciar un nuevo videojuego de la franquicia Mega Man, un título que pinta brutal, increíble. La verdad que el apartado artístico a mí me encanta, saldrá para todas las plataformas, eso sí, en 2027. Y cuando digo todas las plataformas digo que incluso llegará para PlayStation 4. Sí, en pleno 2027, pero bueno, todo se ha dicho. Me alegro mucho de que Mega Man vuelva por todo lo alto y esperemos que sigan recuperando franquicias y por supuesto que estas acaben triunfando. Por cierto, vuelve el creador de la saga Yakuza con el videojuego que os estoy presentando ahora mismo, Gang of Dragon, un título que básicamente nos mostró una imagen cinemática donde se aprecian los bajos fondos de Japón y que en este caso pues tendrá un sistema relativamente parecido, aunque quizá con menos relleno, un videojuego más cargado de narrativa. En ese sentido pues es un título que no nos ha presentado fecha de lanzamiento ni tampoco plataformas, pero es un videojuego al que le vamos a hacer un enorme seguimiento. Cabe decir que ayer también hubo espacio para otro regreso, Ace Combat, con su octava entrega. Otro videojuego que llegará en 2026. Ojito el año que viene porque básicamente están todos los pesos pesados. Ace Combat vuelve después de mucho tiempo con esas batallas aéreas que tanto nos gustan y veremos a ver cuántas colaboraciones se acaban haciendo porque ya hay un montón que se están apuntando. Pero en fin, vamos a ver qué tal sale la cosa, pero tiene muy buena pinta. Hubo también espacio para un nuevo videojuego de la saga Total War, en este caso con los amigos de Warhammer 40.000. Ojo porque el videojuego tiene una pinta muy espectacular, es de los pocos títulos que ayer acabó presentando un poco cómo se ve en movimiento, aunque sea muy poquita cosa hacia el final de la presentación. Y bueno, no han dado fecha de lanzamiento, eso sí dicen que no va a estar limitado a PC, que también va a llegar de lanzamiento para videoconsolas Xbox y PlayStation. Y oye, pues en ese sentido estupendo. Yo de verdad lo digo, a los que sois fanáticos de la licencia Warhammer 40.000, os envidio. Principalmente porque es que los últimos años están sacando
todo lo que se puede querer, todo lo que se busca, todos los géneros y todas las variables. Increíble y además con muy buena calidad. Pues aquí tenemos prácticamente lo que nos faltaba, un Total War. Estos videojuegos son muy densos, bastante grandotes, videojuegos que recomiendo mucho si gusta la estrategia en tiempo real. Por otra parte, cabe decir que las grandes desarrolladoras de consola no hicieron prácticamente acto de presencia en cuanto a anuncios durante el día de ayer. Sony mostró pues ese videojuego multijugador cooperativo que está haciendo en colaboración con Bad Robot. Y por otra parte, Microsoft tuvo espacio pero fuera de la gala. Digamos que en diferentes comentarios que se hicieron durante el día de ayer y algunas, digamos, declaraciones oficiales en medios de comunicación nos dejaron titulares muy interesantes. Por ejemplo, Gears EA se lanzará finalmente en el próximo año 2026. Hasta la fecha esto no había sido confirmado. Durante el día de ayer, lo estuvimos viendo durante la gala, había un anuncio del servicio Game Pass y de repente apareció el nombre del videojuego junto a la fecha del 2026. Luego en redes sociales lo confirmaron plenamente. El año que viene Microsoft trae su Top 4, básicamente sus 4 licencias más importantes a lo largo de su historia. Increíble pero cierto. Por otra parte, más anuncios que hizo Microsoft, por ejemplo, South of Midnight, videojuego que fue galardonado en el día de ayer, llegará para PlayStation 5 y también para Nintendo Switch. Lo hará durante la próxima primavera, no hay fecha concreta, entiendo que el estudio de desarrollo al ser más pequeñito pues esto lo ha tenido que llevar a cabo de una manera más discreta y han tardado un poquito más, pero en fin, ahí lo vais a tener y no tenemos más novedades al respecto de eso, simplemente os digo que lo juguéis que es una pasada. Por último, cabe comentar que Microsoft también, digamos, dejó claro que durante el próximo mes de enero, seguramente la semana del 26, habrá un evento dedicado a desarrolladores, donde contaremos con alta presencia de los creadores de la saga Forza Horizon y también actualmente del nuevo Fable. De esos títulos vamos a tener muchas novedades, así que estén atentos porque seguramente sea un evento mucho más productivo que el que vimos ayer. Y hasta aquí pues un poco las novedades. Y para cerrar el vídeo os comento que ayer hubo movimientos de fechas interesantes. Por ejemplo, Saros, el videojuego de PlayStation, finalmente no saldrá durante el mes de marzo. Se demora hasta finales de abril, un mes. Entiendo que por lo solapado que está el calendario. Marzo es un mes que está completamente irrespirable. Y este no va a ser el único videojuego que se demore, os lo digo ya. Por otra parte, Phantom Blade 0 finalmente saldrá durante el 9 de septiembre. Finalmente sí que lo tenemos el año que viene. Muy buena noticia en ese sentido, además que el videojuego pinta bastante bien y veremos a ver qué tal los resultados. Y por último, el juego de Lego Batman estará disponible el próximo 29 de mayo. Sí, básicamente en la fecha que originalmente estaba el GTA 6. Quizá GTA 6 se ha retrasado para no coincidir con el bueno de Batman. Puede ser. En la caja de comentarios podéis dejarme vuestras opiniones sobre todo esto y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos que yo me voy a dormir. Un saludo.